Bueno, entonces nuestra conferencia de hoy es la siguiente, la número 2 de María, la Madre de Jesús en el Nuevo Testamento. Este, Son tres conferencias sobre María, la Madre de Jesús, y me Ujú. dio la idea de tomar esta temática el hecho de que estoy escribiendo una novela En que tus se llama ratos libres, Simón, ¿no? sí, se llama Simón, Simón. Simón, como ustedes escucharon por las conferencias anteriores, es uno de los hermanos de Jesús. Y entonces en esta novela Simón se convierte, pues se hace como los demás hermanos de Jesús, discípulo de Jesús, pero le costó el proceso y luego se pelea con medio mundo porque le dice a Marcos, no, Marcos, es que tú andas diciendo cosas que no son. Pero luego también con Pablo, le dice, no, Pablo, pues ¿cómo Ujú. se te ocurre? Pero es que yo estaba ahí, Pablo, yo estaba ahí. Y así sucesivamente, pero entonces se van discutiendo y se van aclarando cosas históricas, lo que yo considero que es lo histórico, que Simón vivió con su carnal Jesús. Bueno, pero para eso, pues también hay que tomar la figura de María es una figura delicada, porque este, pues cuando empiezas a hablar de Jesús tienes que hablar de María necesariamente, sobre todo al principio, ¿verdad? Quién es su mamá y luego ya vimos que es una relación no tan fluida, no tan fácil, este, se debe sobre todo pues a la tradición de la iglesia, a la tradición piadosa de la iglesia, porque lo que trae en sí mismo la Biblia, que vimos la semana pasada de Pablo, pues Pablo prácticamente nunca dice el nombre de María, la madre de Jesús, la menciona solamente de manera tangencial, o no la menciona, alude a ella de manera tangencial, pero sin ningún conocimiento de la virginidad. Marcos es también muy parco, ¿no? Solamente habla de ella cuando van los parientes, los suyos, dice el texto, a llevarse a Jesús a su casa porque dicen que estaba alterado, fuera de sí. Este, y que Tomás me dijo que era una buena traducción alterado, sí, y después estuve pensando, alter quiere decir otro en latín. Estar alterado es estar en otro, estar fuera de sí, estar en otro. Eh, y entonces corresponde con la expresión griega, ¿no? Eh, pero si estaba María entre los suyos, pues entonces no tenían una impresión muy positiva de Jesús o de su misión, ¿verdad? Algo se traía con la misión, la predicación que había comenzado Jesús. Y luego aparece en ese texto que hemos analizado varias veces, donde van la madre y sus hermanos, y Marcos añade, y sus hermanas, a verlo. Y dicen, a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera esperándote, quieren verte. Y él dice Jesús, ¿quién es mi madre y mis hermanos? El que escucha la palabra de Dios y la cumple. Es una manera un poco groserita, con perdón de Jesús, ¿verdad? De referirse a su madre. ¿Quién es mi madre? Pues atiéndela, caray, es tu madre, ¿no? Y después ya hablas de que hay otro tipo de maternidad y de fraternidad entre los cristianos, pero esa atención no se dice que la tenga. Y luego ese pasaje también lo tienen Mateo y Lucas de forma muy similar. Es decir, Jesús es un poco despegado, desaprensivo con su madre. Y luego Jesús no aparece en la crucifixión de Jesús. Perdón, María no aparece en la crucifixión de Jesús. Y comentábamos que la ausencia o la no noticia de que Jesús se apareció a su madre pues es muy significativa, ¿no? Pablo dice, yo les transmití lo que a mi vez recibí. Y si es el primer texto del Nuevo Testamento, los primeros textos del Nuevo Testamento, esa carta a los Corintios de Pablo, y Pablo está
hablando de lo que recibió, de la tradición que recibió, pues quiere decir que en la tradición antigua y primera no se hablaba de que Jesús había parecido a su madre, ni que hubiera estado en Jerusalén cuando Jesús fue crucificado. Y esa ausencia es muy significativa, muy, muy significativa. Pero bueno, eso es, hasta ahí llega Marcos. Ahora vamos a ver qué dicen Mateo y Lucas. Bienvenido, Tomás. Gracias, doctor Javier. Bueno, estamos ya empezando. Entonces el tema de hoy es continuar. La semana pasada fueron Marcos, perdón, Pablo y Marcos, que son los primeros autores del Nuevo Testamento, y ya vimos lo que dicen respecto de María, la Madre de Jesús. Y ahora vamos a ver lo que dicen Mateo y Lucas, y la próxima semana lo que dice Juanito, en el Evangelio, en las cartas de Juan y en el Apocalipsis. Este, que Juan, bueno, habla un poco más aparentemente de María. Nuestro trabajo es inquirir sobre lo que dice el Testamento, porque hay tantas imaginaciones, y si ustedes quieren piadosas y positivas, y nada, se dice que sean malas, que sean eh, negativas, ¿no? Que hagan daño. No, pero que ciertamente no están en la Biblia. Uno se imagina que la relación entre Jesús y su madre fue sobre rosas, fue un entendimiento absoluto y completo, como esa película de Mel Gibson que se llamó La Pasión de Cristo, ¿no? María acompaña a Jesús cuando está en Jerusalén y lo van a matar, y se basta entre ellos dos, entre María y Jesús, una mirada, y casi ni eso, para estar en profunda y perfecta consonancia. Pues sí, pero según Mateo, Marcos y Lucas, María no estuvo en Jerusalén cuando Jesús fue crucificado. Y por lo que hemos leído de Marcos, parece que ni siquiera María tuvo un entendimiento muy claro de la misión de Jesús, ni menos de su personalidad. Pero ahora vamos a hablar de Mateo y Lucas, que cambian. Pero claro, Mateo y Lucas escriben después de Marcos, de 10 15 años después de Marcos, y traen una reflexión ya sobre María. Esto es muy significativo porque la reflexión, la idea, la búsqueda de quién había sido María, la madre de Jesús, es un asunto posterior, ¿verdad? Es algo de lo que se ocuparon posteriormente. Lo primero de que se ocuparon los apóstoles fue anunciar la resurrección. Jesús resucitó. ¿Y eso qué significa? Pues que nosotros vamos a resucitar y que Él trajo un mensaje cierto de Dios, y que nos devolvió, pues con la resurrección, la posibilidad de tener una amistad con Dios, con el Padre. Eso fue el primero, el querigma, el anuncio primitivo. Después de eso vino, bueno, ¿y qué dijo y qué hizo Jesús? De hecho, los exégetas dicen que lo primero que se escribió de los evangelios fue la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y ya después se escribió sobre su enseñanza y sus milagros. Pero en tercer lugar viene la investigación, digamos así, sobre María, la madre de Jesús. Y eso se representa, eso está muy claro en los evangelios de Mateo y Lucas. Bueno, entonces yo les comparto, a menos que Tomás tengas algo tú que compartir, ¿verdad? Porque yo, bueno, yo en realidad lo que quiero compartirles es el texto, ¿ah? El texto. María en el Evangelio de Lucas. Entonces, sí, Mateo y Lucas son los dos evangelios que hablan bueno, lo que se llama la infancia, los evangelios de la infancia, que en realidad no son de la infancia. Lucas trae algo, muy poquito sobre la infancia de Jesús, son más bien sobre la concepción y el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Lo primero que quiero comentarles, y luego dejo la palabra a Tomás, es que el Evangelio de la infancia en Lucas
Bueno, es un poco especial, ¿eh? Ciertamente los dos primeros capítulos de Lucas hablan de la infancia de Jesús, del nacimiento e infancia de Jesús, eh, tienen el vocabulario y el estilo de Lucas, pero hay un corte entre el capítulo 2 y el capítulo 3. De hecho, parece que en el capítulo 3 empezaba originalmente el Evangelio de Lucas y que luego probablemente Lucas le añadió los capítulos 1 y 2, pero hay ciertas diferencias notables entre los capítulos 1 y 2 y el Evangelio de Lucas. Sí, hay diferencias notables. Por ejemplo, en los capítulos 1 y 2, Lucas presenta que Juan Bautista y Jesús son primos, ¿verdad? Cuando el ángel viene con María y le anuncia que va a ser madre de Jesús, del Salvador, le dice, Isabel que ya está en el sexto mes, en la que llamaban estéril, y es su parienta o su prima, su parienta. Y entonces va María con Isabel y la ayuda, está con ella asistiéndola hasta el nacimiento del Bautista. Por tanto, Juan Bautista es 6 meses mayor que Jesús y por tanto son primos, ¿verdad? Eh, pero a partir del capítulo 3 a Lucas se le olvida que son primos, completa y absolutamente. Más bien parece que ni se conocen Jesús y Juan Bautista en el Evangelio de Lucas. Entonces uno se pregunta, bueno, Lucas, pero si tú ya habías dicho que eran primos, pues sí. Ahora, esto de que María, según el capítulo 1 y 2 era perfectamente consciente de la divinidad y de la misión de su hijo, pues no parece nada claro en el Evangelio. María vuelve a aparecer cuando va con sus hijos buscando a Jesús y Jesús le dice a los asistentes, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Ven, pero fuera de eso, María no aparece en el Evangelio de Lucas. Entonces uno se pregunta, oye, pero si ya habías dicho que ella era consciente de la divinidad de su hijo y todo eso, que era Dios mismo hecho hombre, pues parece que se le olvida a Lucas, ¿sí? Es decir, no se le olvida que Jesús es Dios, se le olvida que María, su madre, ya sabía que Jesús era. Y la relación de Jesús y su madre no aparece en los capítulos 3 a 24 como está en los capítulos 1 y 2. Por eso digo que es un texto sui generis, que probablemente escribió Lucas, pero lo escribió después. Es lo que dicen algunos comentaristas, porque pues, se ve que es Lucas, el mismo autor, pero hay un corte, hay diferencias serias entre los capítulos 1 y 2 y el resto. Bueno, también Mateo tiene un evangelio de la infancia, que son, por cierto, muy diferentes, Mateo y Lucas. Bueno, maestro Tomás, ¿quieres tú hablarnos sobre eh, María en los primeros dos capítulos de Lucas? Sí, sí, yo considero, doctor, un estudioso de ese evangelio. Gracias. ¿Sabes qué? Una, ¿Sabes qué, Tomás? la septuaginta. Tomás, discúlpame, Sí, se te oye muy, muy entrecortado. sí, es que vengo en la calle, entonces todavía no llego. Ah, Y bueno, luego está no te preocupes, lloviendo por no te aquí. preocupes, Es- no te preocupes. Sí, Entonces yo lo retomo y cuando llegues a tu ahorita que, casa, sí, ahorita que llegue ya participo. Sí, gracias. muy bien, muy bien. Bueno, entonces yo retomo María en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de la infancia. La anunciación del nacimiento de Jesús, pues lo voy a narrar porque el texto es largo, pero ya lo conocemos todos, ¿no? María, bueno, el ángel Gabriel se le aparece a María, dice que estaba casada con José,
y entra y le dice, alégrate llena de gracia, el Señor es contigo. Ella se turbó por esas palabras y el ángel le dice que se va a llamar Jesús, su hijo, porque le va a poner el nombre de Jesús, María, a quien llamarás Jesús. Jesús quiere decir Salvador en hebreo. Yeshua quiere decir Salvador. Y el ángel le dice, será grande, se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará para siempre sobre la casa de Jacob, y su reinado no tendrá fin. Entonces, Hijo del Altísimo, su reinado no tendrá fin. Bueno, pues entonces ya le está diciendo el ángel que su hijo es Dios, no va a ser Dios, es Dios. Y más adelante le dice, será santo y será llamado Hijo de Dios. Entonces, esta revelación del ángel Gabriel a María, pues sí, todos nos la hemos imaginado muchas veces, implica que María sabía de antes que Jesús era Dios. Y entonces ella acepta, ¿verdad? Y el ángel la deja. Y después se va con Isabel, ¿verdad? E Isabel le dice, ¿a qué se debe que venga a mí la madre de mi Señor? Bueno, pues es que Señor es la manera de decir Dios, eh, así con mayúscula, la madre de Joquirios, el Señor mío. Apenas llegó tu saludo, el niño se movió de alegría en mi seno. Entonces María dice, magnifica, que engrandece mi alma al Señor, que pues es una oración muy bella, ¿verdad? Pero ahí se ve, pues que también Isabel sabía que María era madre de Dios. ¿Mm? Y luego viene el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Viene el censo, ¿verdad? María y José tienen que ir a Belén, ¿verdad? María estaba embarazada, en Belén dio a luz, ¿verdad? Y entonces el ángel se apareció a unos pastorcitos y les dijo, hoy les ha nacido un Salvador, ¿verdad? Un Yeshua en la ciudad de David, Cristo el Señor. Cristo quiere decir, pues, Mesías, quiere decir algo así como rey, quiere decir algo así como rey, pero no quiere decir Dios. Cristo quiere decir rey, el Mesías, ¿no? Pero el Señor sí quiere decir Dios, ¿no? Y Cristo, Jesús es Cristo el Señor, ¿verdad? Y entonces le da la señal a los pastorcitos y los pastorcitos van y se encuentran con Jesús y José y el niño, y María, José y el niño, recostado en el pesebre, y termina en este relato Lucas diciendo que María guardaba todas estas cosas en su corazón, pues es una expresión eh, que, bueno, ¿qué quiere decir, no? Que María guardaba todas estas cosas en su corazón, pues que las meditaba, ¿verdad? Después viene la circuncisión de Jesús, ¿verdad? Que lo llevan al octavo día, y después viene la profecía de Simeón, ¿verdad? Eh, que el Espíritu Santo le había dicho que no moriría sin haber visto al Cristo el Señor, al Cristo del Señor. Y ciertamente cuando vio a Jesús lo tomó en sus brazos y dijo esta oración, ¿verdad? Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo, etcétera, porque mis ojos han visto tu salvación. Ya dije que salvación quiere decir, Yeshua quiere decir salvador, ¿verdad? Y luego viene este detalle de que Jesús crecía en Nazaret, que es hermoso porque dice, volvieron a su pueblo, Nazaret de Galilea, el niño crecía y se fortalecía, ¿verdad? Es que, bueno, aquí a lo mejor tenemos que hacer ciertos cambios mentales. El niño crecía y se fortalecía, claro. El niño no nació siendo adulto, no nació sabiendo hablar, no nació sabiendo que era Dios. No, no lo sabía, no sabía nada. Cuando nació no sabía nada. Si hubiera nacido sabiendo todo eso, entonces ya no era un ser humano, ¿eh? Pero sí, Dios se hizo hombre, era un varón. El niño crecía,
y fortalecía y se llenaba de sabiduría. Es que Jesús es Dios y todo lo sabe. Pues no, no. Ahí lo dice, se llenaba de sabiduría, quiere decir que había cosas que no sabía, como cualquier niño, va aprendiendo, va creciendo, se va fortaleciendo, y esto en compañía o bajo la vigilancia de sus padres. Luego, aquí no se menciona a María, pero es evidente que Nazaret vivió con su madre y con su padre y les estaba sujeto. Y después se perdió en el templo, no se quedó en el templo, ¿verdad? Y cuando llegaron María y José de regreso a Jerusalén buscándolo angustiados, dice Lucas, al verlo, al ver a Jesús, quedaban desconcertados y su mamá le preguntó, es interesante que la mamá es la que habla aquí, bueno, José también estaba alterado, ¿no? Eh, Porque aquí dice, tu padre y yo estábamos angustiados buscándote, pero la que habla es su mamá, o sea, bueno, es un detalle de Lucas con María. Y entonces él dice, ¿por qué me buscaban? No sabían que me tengo que ocupar de las cosas de mi padre, pero ellos no entendieron lo que les dijo. Bajó con ellos a Nazaret, donde permaneció bajo su autoridad. Ah, es que a veces nos imaginamos que Jesús era el que mandaba en su casa. No, no, aquí el niño tenía 12 años, cometió la torpeza de quedarse en Jerusalén sin avisar, su mamá le llamó la atención y él regresó con ellos y estaba sujeto a la autoridad de sus padres. Era un niño, ¿verdad? Y pues repite Lucas que guardaba a María esas cosas en su corazón. Bueno, eso es lo que dice sobre María el Evangelio de la infancia de Lucas, ¿verdad? Este, en resumidas cuentas podemos decir que María sabía que Jesús, su hijo, era Dios, ¿verdad? Este, y que eso, pues si lo sabía en ese momento, lo supo siempre, ¿verdad? Y sin embargo, Lucas en el Evangelio no vuelve a hablar de María. Solamente en este texto que ya he comentado, donde van su madre y sus hermanos, y Marcos dice, y sus hermanas, a verlo, y le dicen a Jesús, ahí están tu madre y tus hermanos que quieren verte, y Jesús dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? El que escucha la palabra. Y eso está muy semejante en Lucas, Mateo y Marcos. Ya lo hemos visto en Marcos, no lo repito en Lucas. Pero fuera de eso, no vuelve a aparecer María en el Evangelio de Lucas. A Jesús lo seguían muchas mujeres desde que andaba predicando en Galilea, María Magdalena y otras que le apoyaban con sus bienes. Capítulo 8 de Lucas, pero no menciona a María, la madre de Jesús. Este, eh, a lo mejor María ya estaba muy grande, ¿verdad? Si Jesús tenía 30 años y María había tenido, según este texto, por lo menos otros siete hijos, cuatro hombres y tres mujeres, pues María ya estaba muy grande para esas andanzas, probablemente. El hecho es que no se la menciona, pero tampoco que Jesús diga mi mamá me enseñó, mi mamá me dijo, o que hable de ella en alguna enseñanza, ¿no? Está aquí la parábola en el Evangelio de Lucas, la parábola del hijo pródigo, que conocemos como el hijo pródigo, que yo la llamo del buen papá. Pues es la imagen de un buen papá. ¿Y dónde está la mamá? A ver, Jesús, ¿no? ¿Por qué no hablas ni siquiera en ese sentido de tu mamá? Sí, me llama mucho la atención la ausencia. María no estuvo en Jerusalén cuando Jesús fue crucificado. No se la menciona, ni siquiera de pasada. Eh, este, eh, Tampoco se dice que Jesús se le apareciera. Se le apareció a unos discípulos que iban a Emaús, probablemente al Periquito, antes, a los 12, a los discípulos que estaban reunidos, pero nunca se especifica que María estuviera en Jerusalén en ese momento, es decir, cuando Jesús murió y resucitó. No llama mucho la atención, ¿ven?
¿Por qué, si ella sabía que Jesús era Dios, por qué no aparece nunca en la predicación de Jesús, que Jesús hablara de ella, que ella estuviera a su lado en algún momento, o cuando fue crucificado, o que se le apareciera a Jesús? Es muy llamativo eso. Por eso, la conclusión de la mayoría de los exégetas es que la reflexión sobre María, de los capítulos 1 y 2, fue puesta como para decir, ah, caray, tenemos que decir algo de su mamá, ¿verdad? Es decir, la comunidad tenía que decir algo de la mamá de Jesús. Y, y esto es una reflexión muy posterior, porque quiero que se den cuenta que la reflexión sobre Jesús parte de la resurrección, o sea, empieza con la resurrección y después se va echando para atrás lo que pasó antes, la pasión, la última cena, y luego lo que pasó antes, su enseñanza y sus milagros. Y ya más después viene el asunto de pensar en su mamá y en su papá. Bueno, en los Hechos de los Apóstoles también es un libro escrito por Lucas. Y Lucas dice, menciona a María, ¿verdad? En el capítulo 1 dice, entonces se regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, los discípulos, cuando Jesús se subió al cielo. Cuando llegaron, subieron al cuarto superior en el que estaban Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en la oración con unas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ah, es muy diferente aquí de lo que esto, tu madre y tus hermanos están ahí, te buscan, ¿verdad? Que Jesús dice, ¿quiénes son? Mi madre y mis hermanos. Aquí ya parece que María, perdón que lo diga así, pero así está escrito. María y los hermanos de Jesús, María y sus demás hijos, ya habían aceptado el mensaje de Jesús. Yo sé que esto les puede sonar muy escandaloso, pero eso es lo que está dicho. Hasta este momento se dice, María, la madre de Jesús, persevera en la oración después de la muerte de Jesús y de la resurrección de Jesús. Hasta aquí se la menciona. No es que haya yo querido ocultarla, no, es que Lucas no la menciona, ¿verdad? Desde este momento de quién es mi madre y quiénes son mis hermanos. Y desde luego de los capítulos 1 y 2 que ya comentamos. Entonces, aquí es la única vez que Lucas menciona a María después del Evangelio de la Natividad. Es la única vez. O sea, solamente en el capítulo 1 y 2 y después en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. Aquí habla de la madre y los hermanos, pero no menciona por su nombre a María. Es la única vez en los Hechos de los Apóstoles que la menciona por su nombre. María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Y perseveraban unánimes en la oración. Aquí ya están como, digamos, como incardinados, María y sus otros hijos, incardinados en la fe en Jesús, ¿no? En la confianza en la misión de Jesús. Y luego en el siguiente, es el capítulo 1 de Hechos, y luego en el capítulo 2, eh, no la menciona, pero parece que ahí está. Dice, cuando se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. Y ahí en ese todos, pues pensamos que hay que meter a todos los que perseveraban en la oración. O sea, también habría que poner en todos a María, la madre de Jesús, y a los hermanos y hermanas de Jesús. Entonces, sí, eso suponemos, ¿verdad? Bueno, eso está dicho, no lo suponemos. En el todos, pues estaban María y los otros hijos de María. Estaban en el mismo lugar. Se entiende que en el cuarto superior, ¿verdad? Eh, donde acostumbraban a hacer oración. Ahí estaban todos reunidos cuando vino el Espíritu Santo sobre todos, ¿verdad? Entonces, también sobre María y también sobre los hermanos de Jesús, pero sobre todos los discípulos, que no estoy pensando nada más en los apóstoles, todos los discípulos y discípulas, que recuerden que
muchas mujeres, dice Lucas, seguían a Jesús desde que andaba en Galilea. Y ellas estuvieron viendo la crucifixión, María Magdalena y otras mujeres que lo habían seguido desde Galilea, así dice Lucas, y vieron dónde lo sepultaron, y después fueron el domingo al sepulcro, ¿verdad? Y a ellas les anunció, pues el mensajero aquel, que Jesús había resucitado, ¿verdad? Eran por lo menos 5 mujeres las que habían ido al sepulcro, pero no se menciona a María, la madre de Jesús. Y entonces ellas volvieron, fueron con los discípulos y les dijeron lo que había acontecido, y en ese momento Jesús se les apareció a todos, ¿verdad? Entonces, claro, Pentecostés es 50 días después, ¿verdad? eh, Probablemente se fueron pues a su tierra cada quien y después estaban otra vez en Jerusalén, ¿verdad? Muy probablemente en oración, todos juntos. Y y, y, y habría que contar ahí a María y a los hermanos. Pues es toda la mención. Como ven, la única mención de María, así real, de los hechos de los apóstoles, es que María y sus otros hijos estaban perseverando en la oración, pero con los discípulos de Jesús. Sí, se da a entender que María y los demás hermanos de Jesús ya habían aceptado, ¿verdad? Porque recuerden que aquí, pues no se dice que estuvieran en contra, ¿no? Eh, querían verlo, pero en Marcos, sí, hay un primer texto en Marcos, ustedes recuerdan, que dicen, pero no dice que fueran María y sus hermanos, dice los suyos, porque decían, está fuera de sí. ¿Se acuerdan? Exeste. Eh, Exeste, quiere decir estar fuera, estar afuera, sí, literalmente exeste. Por eso yo creo que está fuera de sí. También se puede decir alterado, que está en otro, es otro, está alterado. También puede ser, pero aquí no se dice precisamente que fueran María y los hermanos, sino Hoy para los suyos. Así lo traduje, y así lo traduce la mayoría de las Biblias, los suyos. Entonces, bueno, se queda uno con la impresión de que sus hermanos y su madre no estaban del todo de acuerdo o no habían entendido completamente la misión de Jesús. Y fue hasta después de la resurrección. Bueno, no fue hasta después de la resurrección. En X momento de la vida de Jesús lo entendieron y en cierta forma se hicieron sus discípulos. También su mamá de Jesús. Lo cierto es que cuando Jesús se va al cielo, porque aquí habla de la ascensión de Jesús, María, la madre de Jesús, y sus hermanos estaban en oración y luego estaban el día de Pentecostés, estaban todos juntos. Y yo creo que había que considerar claramente a María, la Madre de Jesús, y a sus hermanos. Y esto es todo lo que lo que dice Lucas de María. Como ven, es muy poco. Y si quitamos los capítulos 1 y 2, pues nos quedamos, bueno, no con la misma impresión que Marcos y Lucas, porque al final sí menciona a María en el grupo de discípulos haciendo oración. Y se supone que ella también estaba cuando estaba el grupo de discípulos y vino el Espíritu Santo. Fuera de eso, no se vuelve a mencionar a María. También es muy llamativo porque uno se imaginaría pues que María pues habría jugado un papel importante en la primera comunidad cristiana, pues no se nos dice nada de eso, ni siquiera Lucas. Luego vamos a bajar el Evangelio de Mateo porque ahí es todo lo que dice. Yo quisiera tener más textos, pero no es todo lo que dicen estos textos. Luego, María en el Evangelio de Mateo, también Mateo tiene un Evangelio de la infancia, los primeros 2 capítulos, y no tiene otro libro, es el único libro que escribió Mateo en el Nuevo Testamento.
A propósito, tengo que decir que el Evangelio de la infancia de Mateo es completamente diferente del Evangelio de la infancia de Lucas. No es lo mismo, claro, es la misma madre de Jesús, es virgen, ¿verdad? Cuando concibe a Jesús, lo da a luz en Belén, ¿verdad? Y ahí está evidentemente José. Es en todo lo que coinciden, lo demás son cosas diferentes, ¿verdad? Lo presenta así. eh, eh, Su madre María estaba comprometida con José, etcétera, y José había pensado repudiar a María, divorciarla en secreto, es decir, no acusarla, porque miren, María ya estaba comprometida con José y José con María. Entonces, si María si tenía relaciones sexuales con otra persona que no fuera José, era adúltera, sí, adúltera, porque ya estaba comprometida, le debía fidelidad a su marido. Y a los adúlteros se les apedreaba hasta que muriera. Entonces, si José hubiera dicho, a ver, mi prometida está embarazada y no es mi hijo el que tiene ahí, o mi hija el que tiene en su seno, era pena de muerte para María. Por eso decidió divorciarla en secreto. ¿Quién sabe qué querría decir eso? Probablemente que él la dejaba abandonada, se largaba y así la gente le echaba la culpa a él. Mira, este bellaco la dejó embarazada y se fue. Eso significaría divorciarla en secreto, cargarle con la culpa, desde mi punto de vista. Pero había pensado eso cuando el ángel se le apareció a él. Noten que en el Evangelio de Lucas, el ángel se le aparece a María, y le dice, tú vas a ser la madre del Señor, Hijo del Altísimo, etcétera. Él salvará a su pueblo. Pero aquí el ángel se le aparece en sueños, noten, en sueños a José, no a María. Y le dice, no temas recibirla porque concibió del Espíritu Santo, le pondrás por nombre Jesús. El ángel Gabriel en el Evangelio de Lucas le dijo a María, tú le pondrás por nombre Jesús. Aquí el ángel, o el ángel del Señor le dice a José en sueños, le pondrás por nombre Jesús, pues él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? Y entonces dice, etcétera, y que no la conoció hasta que dio a luz su hijo, que ya hemos comentado en otras conferencias, ¿sí? María concibe a Jesús siendo virgen. Y eso está claro en Mateo y Lucas. Eh, pero aquí el ángel le anuncia a José, y sin embargo, fíjense que le anuncia a José, pero no se nos dice nada de qué pensaba María, qué había pensado. Dice que María estaba embarazada, José decidió repudiarla, pero el ángel le dijo a José, no la repudies. Y la reacción de María y la personalidad de María y cómo lo tomó María, bueno, de eso no se preocupa Mateo, ¿m? Porque nos presenta todo desde el punto de vista de José. Bueno, después viene el nacimiento de Jesús. Y aquí, bueno, ya vienen los reyes magos, bueno, los magos, en realidad el texto dice magos, ni siquiera dice que eran tres, ni que eran reyes. Bueno, vinieron unos magos de Oriente, siguiendo la estrella. Es un relato fantástico, siguiendo una estrella, y la estrella los llevó hasta Jerusalén. Ahí se les desapareció, entonces le preguntan al rey Herodes, oye, ¿dónde nació el niño, el rey, el nuevo rey? Y entonces Herodes dice, ay mamá, el nuevo rey, y investiga con los sabios que iban a nacer en Belén. ¿Por qué en Belén? Pues quién sabe de dónde sacaron esa profecía. Claro, eh, David había nacido en Belén. Pues el hijo, el heredero, el nuevo rey de Israel, pues iba seguramente a nacer en Belén, la tierra de David. El caso es que fueron a Belén y Herodes y no regresaron porque el Dios les dijo en sueños que no regresaran con Herodes, y se regresaron por el libramiento, se fueron de regreso a su tierra. Y Herodes, enfurecido porque no pasaron a avisarle, mandó matar a todos los niños menores de 2 años de toda la región. Eh, Como ven, en Lucas se trata de unos pastores, ¿verdad? Aquí se trata de unos magos que vienen de Oriente. Es un relato, el de Lucas es un relato teológico, ¿verdad? Dios se les aparece y van los pastorcitos
y cantan y ven a los ángeles cantando en el cielo y se juntan los pastorcitos al coro celestial. Es un relato que claramente nos está diciendo que no es histórico, ¿verdad? Que es una manera de engrandecer la figura de Jesús. Y ese también, ¿verdad? ¿Cómo una estrella va a conducir a unos magos a una ciudad precisa? Pues la estrella lo que puede hacer en el horizonte es guiar en una dirección, pero dirigir a una ciudad precisa, pues no, pero luego resulta que saliendo de Jerusalén vuelven a ver la estrella y los conduce hasta donde está el niño. Pues sí, pero eso ya es imposible, que entre Belén y Jerusalén hay 8 kilómetros. Vuelven a ver la estrella que los dirige exacta y precisamente a una casa. Es un relato fantástico, ¿verdad? Y yo creo que así se quiere presentar como un relato fantástico, ¿verdad? Para decirnos que esa persona, ese niño que acaba de nacer es importante, es divino, pero no, si nos quedamos con el relato, creo yo que estamos perdiendo la brújula de cómo entender el texto. El caso es que eh, se regresaron los magos a Oriente y el ángel del Señor otra vez se le apareció en sueños a José y le dijo, huye a Egipto porque Herodes busca al niño para matarlo. Entonces dice ahí que otra vez se dirige el ángel a José y José tomó al niño y a su madre y salió a Egipto. Esto es, esto es un relato feo, si me da permiso, porque pues les anunció a ellos el ángel, pero no a los demás, porque murieron todos los niños menores de 2 años de la comarca. ¿Por qué no les avisó a los otros, verdad? También es un relato fantástico. Y entonces José toma a su madre y al niño y se los lleva a Egipto, ¿verdad? Y en Egipto se quedan hasta que muere Herodes. Y al morir Herodes, otra vez el ángel del Señor se aparece en sueños a José en Egipto y dice, ya regrésate, porque ya murió el rey que buscaba la muerte del niño. Y entonces José tomó al niño y a su madre, ¿verdad? Y se los llevó de regreso. Pero ya no quisieron quedarse en Jerusalén, se fueron a Nazaret, ¿verdad? Al norte, fuera de los dominios de Herodes. Bueno, que ya había muerto Herodes, ¿verdad? Pero no quisieron quedarse ahí porque pues, reinaba en Jerusalén el hijo mayor de Herodes, el grande, que era igual de matón que su padre. Entonces, Arquelao, y por eso dijeron, no, no, mejor que nos vamos más al norte, donde reinaba otro hijo de Herodes, hijo de otra mujer, otra esposa, Herodes, Antipas. Bueno, y por eso es llamado Nazoreo, pues porque estuvo en Nazaret, eso dice el texto. Y fin de todas las menciones de María en el Evangelio de Mateo. Como ven, Mateo y Lucas hablan de María en el Evangelio de la infancia, nada más. ¿Mm? Después viene ese texto de mi madre, quién es mi madre y quiénes son mis hermanos. Se acabó. Ni Mateo ni Lucas vuelven a mencionar a María. Quiero insistir en ello. Coinciden Mateo, Marcos y Lucas en que María no estuvo en Jerusalén cuando Jesús fue crucificado. A lo mejor no sabía, a lo mejor estaba enferma, a lo mejor no quiso ir, siempre lo acompañaba y esta vez le dijo, no voy a ir. A lo mejor ya se olía que le iban a hacer daño a Jesús y no quiso ir. Vaya usted a saber la razón. Pero el caso es que María no aparece en Jerusalén cuando Jesús fue crucificado y tampoco con la resurrección de Jesús. Claro, en la ascensión de Jesús y en la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, Lucas sí vuelve a mencionar a María, pero después de eso vuelve a desaparecer completamente de toda esa épica
eh, aventura que significó el establecimiento de la iglesia, la primera predicación de los apóstoles. Por eso se llama Hechos de los Apóstoles. Pero ya vimos que ese libro se escribió mucho tiempo después de Pablo, de las cartas de Pablo, y Pablo, nada. Bueno, yo sé que esto les puede parecer no solamente extraño, ¿verdad? Ah, caray, yo pensaba que los evangelios decían más y Pablo sobre María o el Nuevo Testamento decían más. Pues no. Esa es precisamente la sorpresa. ¿Mm? Eh, por esa razón pueden ustedes estar diciendo, ah, caray. Y por otro lado pueden estar diciendo, ah, Javier, a ti no te gusta María. No, 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 discúlpenme, no es por ahí el asunto, no, no es por ahí, no. Es que estamos leyendo lo que dice el Nuevo Testamento. Le estamos tratando de dar sentido. ¿Por qué no hablan de María? Prácticamente, ¿verdad? Eh, Mateo también tiene estos detalles en que prácticamente no menciona a María más que el ángel del Señor le dice a José, no temas recibirla, llévatela a Egipto, llévatela de regreso. Y después en este texto que ya hemos comentado, ¿quién es mi madre, quiénes son mis hermanos? Y se acabó. Entonces, en conclusión, sobre Mateo y Lucas, sí hablan de María y de una manera muy, bueno, es la que conocemos, muy clara. María es virgen cuando concibe a Jesús, María se casa con José, María recibe al niño en Belén, o sea, nace el niño en Belén y está con José, etcétera. Y según Lucas, porque Mateo ven que no, el ángel no habla con María. Según Lucas, el ángel le dice a María que su hijo es Dios, con mayúsculas. Entonces se entiende que María lo sabe y todo. Lo que no nos explicamos es después cómo María no aparece en el Evangelio, más que de manera muy, muy tangencial, y también en los Hechos de los Apóstoles, más que al principio y de manera muy tangencial. Este, claro, claro. Esa es la exposición de los hechos. La interpretación, bueno, pues ahí cada quien tendrá su interpretación, por qué sí, por qué no. Esos son los hechos. Lo que no se vale es alterar los hechos, ¿verdad? Porque entonces ya cada quien hace su novela, su imaginación y su teología. No, eso no se vale. Por eso la Biblia es el fundamento, el- la fuente de la revelación. Este, y pues, no le podemos ni cambiar, ni quitar, ni añadir. Tenemos que respetarla. Claro, ya he dicho que en la Iglesia Católica hay dos fuentes o dos arroyos por los que corre el manantial de la revelación. Uno de esos arroyos es la Biblia y el otro es la tradición de la Iglesia. Y en el caso de María, como lo vimos también al hablar de los hermanos y las hermanas de Jesús y la virginidad perpetua de María, perdón, lo que tiene más peso es la tradición de la Iglesia. Y lo mismo nos pasa con la devoción de María. Nos imaginamos mucho de la relación de Jesús con María a partir de la tradición de la Iglesia. Porque a partir de lo que dice la Biblia, ven, ven las pocas cosas que podemos decir. Ahora, nos falta el Evangelio de Juanito. Y Juanito sí dice que María estuvo en Jerusalén cuando Jesús fue crucificado. Y sí dice que estuvo al pie de la cruz. Claro, no dice que Jesús se le apareciera a María, a su madre, pero sí estaba María en Jerusalén. Eso lo dice Juanito.
el Evangelio. Y mujer, ahí tienes a tu hijo, le dice Jesús a su madre, y luego dirigiéndose a Juanito, que ahí le llama el discípulo amado, le dice, hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel día, dice, el discípulo la recibió en su casa. Entonces viene de ahí la gran tradición de la iglesia de que María vivió con Juanito. Y algunos dicen, ahí está la prueba de que no tenía otros hermanos, Jesús, porque hubiera sido ingrato que le dijera a Juanito, tú te encargas de mi mamá, y bueno, y sus hermanos de Jesús, ¿qué, no? Bueno, es Juan, y Juan se escribe mucho tiempo después, unos 20 años después de Mateo y Lucas, y trae otras ideas, otras intenciones. El caso es que sí nos presenta a María junto a la cruz de Jesús, y se entiende que tuvo una gran relación con Juanito. Pero si quieres saber qué pasó cómo se habla de María en el Evangelio de Juan, pues no deje asistir a nuestra próxima conferencia. Hasta aquí llega la exposición de textos, que como ven es muy poco, son muy pocos textos, ¿no? ¿Qué les parece? Pues buena información para pensar un poco más sobre estos temas. Gracias, Berno. Felipe, Hola, doctor, muchas gracias. Bueno, entre otras cosas, eh, bastante interesante la forma como se plantea toda esta trascendencia, partiendo propiamente de la información de los evangelios. Eh, hay ciertas cuestiones que, por lo menos, a mí me generan ciertas inquietudes, y no dejan de hacerme ruido, sobre todo por el tipo luego de creencia que uno profesa y que intenta uno aferrarse a ello, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hablaba del capítulo 1 y 2 de Mateo, o también de Lucas, en el caso de Mateo es interesante la manera como se narra el nacimiento de Jesús, pero a mí sobremanera me llama muchísimo la atención cómo al inicio, en el capítulo 1, se habla de la filiación de José, de toda este, de toda esta, de todo este genealogía. antecedente propio, de toda esta, sí, exactamente, de toda la genealogía de José, cuando se supone que Jesús es hijo de María, no de José. Entonces es realmente significativo, ¿no? Sí. También eh, es también bastante significativo cómo de la misma narración que hace Mateo, eh, se conectan estas profecías del Antiguo Testamento, sobre todo con lo que ha narrado de Miqueas y esto de una virgen que eh, también me llama muchísimo esto la atención. Eh, y de Lucas, por ejemplo, en el caso del Evangelio de Lucas, sí, también resulta significativo para mí el hecho de que aquí se dialoga con María, muy diferente de cómo se narra en Mateo, que aquí no hay ningún diálogo con María, Ujú, sino que todo es una revelación a partir de José. Y no sé si por eso se habla de la genealogía de José. Y en el caso ujú. concreto de en el caso concreto de Lucas, sí hay un diálogo con María, tan es así de que ya ve que de lo que se menciona cuando esta presentación en el templo, ya ve que está a la entrada del templo Simeón y le platica a María de que pues una espada le atravesará el corazón, ¿no? Y luego también hay una, ahorita trato de acordarme el nombre de la señora,
pero parece ser que eran personas que estaban ahí que no Ana, sé si se lo decían a todo mundo y a José y a María los agarraron precisamente cuando iban llegando. Y, o no sé si el autor se percata de esto y lo describe a partir de ahí. Entonces son de las cosas que pues me llamaron también sobremanera la atención. Y eso fue todo. Gracias. al contrario, Felipe, gracias por el comentario. Sí, no se puede uno hacer de la vista gorda ante las genealogías, tanto de que trae Lucas, porque son los dos evangelios que traen genealogías. Mateo la trae al principio y Lucas la trae después del bautismo de Jesús. Sí, es la genealogía de José. Y No, es bien perdón, pero significativo. Sí, y perdón, por eso también trataba yo de conectarlo con lo que compartía la sesión pasada de esta no equiparación de la figura de la mujer con el varón. Eh, en este tenor, por ejemplo, ya ve que las propiedades, cuando el padre fallece, parece ser que la propiedad en algunos casos no lo puede heredar directamente la mujer, sino que lo hereda el hijo mayor. Y me quedaba la duda, bueno, José tuvo hijos anteriores a la vinculación con María porque era una persona grande, o nada más fue después Jesús, su hijo, y fue el mayor, y ya si hubieron otros hermanos, como estuvimos viendo en las sesiones pasadas, pues quién se quedó con las propiedades, ¿no? Si aparentemente claro, hubieron propiedades de parte de José. Bueno, nada más esas cosas. sí. Bueno, pues qué bueno que te preguntas, ya tienes elementos para investigar el texto, porque a un texto eh, se le pregunta para poder entrar a las entrañas de un texto hay que tenerle preguntas. Y es excelente el camino que sigues, ¿no? Eh, bueno, ya llegó Tomás, pero Tomás, ¿sabes qué? Ya se nos acabó el tiempo. Entonces, Mm. ¿qué tal si la próxima semana tú nos haces un comentario, Tomás, sobre la presencia de la Virgen María en los evangelios de Mateo, Lucas y Hechos de los Apóstoles? Unos minutos al iniciar y luego entramos a Juanito. Sí, no, pues ¿quién está a salvo del tránsito y de la lluvia en esta ciudad? No, no te preocupes. Bueno, Mm. no sé si alguien más quiere hacer algún comentario y si no, aquí lo dejamos. Les decía que yo estoy escribiendo una novela, se llama Simón y es Simón, el hermano de Jesús, uno de los hermanos de Jesús. Y entonces a la hora que estoy escribiendo, tengo que describir un montón de cosas y tengo que tomar posición sobre si eran hermanos, si no eran hermanos, y también si sabían, si entendieron la misión de Jesús, qué quisieron decir con eso de estar fuera de sí, y desde luego la relación de Jesús con María. Por eso, por eso dije, pues mira, vamos a hablar de 3 sesiones sobre María. Yo creo que se lo merece, porque además es un tema en el que estamos muy inmersos en la tradición de la Iglesia. ¿No? Y luego, bueno, hay mucho en el catolicismo de ponerse a la defensiva cuando sacamos los textos, lo que dice propiamente la ponerse a la defensiva y decir, no, pero es que tú no crees, y no. Independientemente de Mm. la fe, no queremos atacar ninguna creencia, ni mucho menos, simplemente queremos aclarar que sí dice la Biblia, que no dice la Biblia, ¿verdad? Y eso es así. Por eso digo, la Biblia es una ciencia positiva, porque ahí está el texto, ¿no? Entonces, no es que le inventemos o le quitemos, ¿no? Bueno,
Entonces nos vemos la próxima semana, si les parece. Gracias, Javier, por todo. Gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches a noches, todos. buenas noches. Todos. Que descansen. Gracias. Gracias. Igualmente. Gracias, igual.